Bueno, voy a compartir. Ustedes vayan frenándome. Hice una presentación relativamente corta, cosa de que haya más tiempo para que charlemos. Así que si me quieren frenar en el medio, mientras voy contándoles algunas cosas, son bienvenidos, bienvenidas a hacerlo, no sean tímidos. Bueno, entonces yo les voy a contar un poquito sobre, esto fue medianamente famoso en el momento de toda la pandemia, entre todas las cosas que se hablaron. Les voy a contar un poco sobre el desarrollo del suero hiperinmune de caballos para tratamiento de COVID. Y déjenme ponernos un poquito en contexto. Voy a meterla en la diapositiva, voy a contarles algunas reflexiones que tuve de este proceso, porque me parece que está bueno y hacen un poco a la formación, al conocimiento de cómo funcionan algunas cosas en el sistema científico y tecnológico en nuestro país, y creo que está bueno compartirlos. Son aprendizajes que por lo menos yo no los aprendí en una materia, sino que los fui viendo a medida que transcurrían este tipo de cosas. Quiero primero ponernos en contexto. Nosotros arrancamos con este proyecto en abril de 2020. O sea, la pandemia había arrancado a mediados del verano, llegó acá a Argentina en marzo, ¿no? En marzo se cerraron todas las cosas, y nosotros empezamos a trabajar en abril, más o menos un mes y medio después de que se declarara el aislamiento preventivo. Nos pusimos a trabajar en un desarrollo de algún posible tratamiento contra COVID, en un momento en el cual los casos estaban creciendo un montón en todo el mundo. A nivel local recién empezaba, pero las proyecciones no eran buenas, porque ya tenemos la experiencia del aprendizaje de lo que estaba pasando en otros países. Y para ese momento no había vacunas. Las primeras vacunas que son las que nos llegaron a nosotros, recién están en unas primeras fases de desarrollo, y la única herramienta que teníamos en ese momento era el aislamiento y el uso de tapabocas como herramientas de prevención, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos todos, no lo tengo que contar porque lo vimos en carne propia. Entonces, a nosotros, bueno, en realidad mi jefe, mi director, que es el doctor Fernando Goldbaum, él sí es inmunólogo, inmunólogo estructural, él venía trabajando desde hacía algunos años en una empresa, que se llama Startups, una empresa de base tecnológica, que está dedicada al desarrollo de medicamentos basados en inmunoterapias y ese tipo de cosas. Si quieren, después les cuento un poco más en detalle de qué hace esa empresa. Y él venía trabajando básicamente en el desarrollo de tratamientos contra algunos virus y bacterias, en el desarrollo de sueros de anticuerpos para eso. Entonces, como tenía algo de experiencia en eso, la empresa donde él trabajaba, y también tenía unas cuantas conexiones, se le ocurrió empezar a desarrollar, en base a algo que ya tenía más o menos construido para otra enfermedad, que es el síndrome urémico hemolítico, y que también está en proceso de desarrollo, un tratamiento para hantavirus, un desarrollo de un posible tratamiento inmunológico para pacientes que estuvieran cursando la enfermedad de coronavirus. Entonces, cuando uno piensa en tratamientos contra virus, los tratamientos antivirales, los virus son bastante más esquivos de tratar que las bacterias y los hongos. Son bastante más complejos. De hecho, hoy muchas enfermedades con las cuales tenemos que enfrentar como sociedad, muchas que son virales, todavía no tenemos vacunas o tratamientos efectivos, ¿no? Bueno, en el caso de vacunas, tanto dengue como Zika como chikungunya todavía no tienen vacunas, el HIV tampoco tiene una vacuna, por lo menos por ahora. Hay un montón de enfermedades virales que tienen muchas dificultades en el desarrollo de vacunas, y también muchas tienen dificultades en el desarrollo de tratamientos. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, algunas de las cuales tienen que ver con, por un lado, la alta tasa de variación que tienen, ¿no? los virus, mutan mucho y muy rápido, entonces tienen muchas variantes, y porque son parásitos intracelulares, entonces en general atacar un virus es difícil porque hay que meterse dentro de las células. Bueno, tiene una serie de complicaciones que hacen medio difícil. Entonces, cuando pensamos en tratamientos antivirales, uno puede pensar en dos grandes enfoques, por lo pronto. Ahora por ahí aparecen algunas otras cosas, pero
lo más clásico es pensar en fármacos, en fármacos orgánicos, ¿no? En pequeñas moléculas biológicas. Acá hay un ejemplo, el remdesivir, que se usa para HIV, por ejemplo, y que en su momento se estaba probando, porque tiene tiene unas cosas en común coronavirus con el virus de HIV, tiene algunas cosas en común en cuanto a sus mecanismos, su funcionamiento. Entonces, en su momento se estaba probando con medicamentos preexistentes para algún otro virus, ver si alguno funcionaba contra COVID. Entonces, el primer enfoque tiene que ver con el desarrollo de fármacos de sustancias orgánicas, y el segundo enfoque tiene que ver con tratamientos de tipo inmunológico, y en particular con el desarrollo de anticuerpos contra ese microorganismo. Entonces, si uno quisiera pensar formas de atacar, no voy a mostrar, igual ya mostré un poco, pero si tenemos que pensar formas de bloquear o de atacar al virus en nuestro cuerpo, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué se podría, dentro de los procesos del ciclo de un virus, qué es lo que a dónde se podría apuntar con un medicamento? ¿A qué partes de un ciclo de un virus, por ejemplo? A la replicación. Bien, eso un posible target, digamos, es evitar la replicación del virus dentro de la célula. ¿Qué otros se nos ocurren? No sé si se podrá o no, pero evitar la infección del material genético. O sea, Bien, evitar directamente la infección de entrada. bien. Evitar el ingreso del virus a las células, esa es otra. ¿Alguna otra opción? Evitar el ingreso del virus a la célula, evitar el proceso de replicación, evitar la síntesis de algunas proteínas en particular. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Ya tenemos buenos candidatos igual, ¿no? Pero, ¿alguna otra Sí, cosa? inhibir alguna enzima, como, Inhibir alguna Sí. enzima, sí. como la retotranscriptasa. Bien, los retrovirus, inhibir la retotranscriptasa. Sí. Y también podría ser, sí, No, inhibir la transcripción iba a decir también. inhibir la transcripción, sí. Ahí habría que pensar de una manera más específica, ¿no? Siempre, uno de los problemas que tienen los virus es que como usan mucho de la maquinaria celular, hay que tratar de encontrar targets que sean específicos del virus, pero no del huésped, ¿no? De la persona. Bueno, ahí tenemos varias opciones. Y efectivamente es hacia donde apuntan los distintos tipos de medicamentos contra virus. Entonces, acá tengo un diagramita de todas esas ideas que fueron saliendo hacia principios, mediados de 2020, de posibles puntos de interrupción del proceso del ciclo de COVID, ¿no? Entonces, ya que les marqué dos, que fueron las que por ahí, las candidatas, los dos puntos candidatos más probables, donde más se apuntaron los cañones, que tenían que ver, como bien dijeron, con el ingreso del virus a la célula, con el ingreso de material genético y con la replicación del virus. Y eso tiene que ver con que se conocía muy bien de antemano, aunque el SARS-CoV-2 es un virus nuevo, ¿no? Es como covirus es nuevo, pertenece a una familia de virus que ya se conocía, y se conocía bastante bien. Entonces hay muchas cosas que se intuían que iban a ser, si no iguales, por lo menos muy parecidas a otros coronavirus que ya estaban bien caracterizados. Entonces, existen una serie de medicamentos que se empezaron a probar contra el ingreso de la célula, o sea, por ejemplo, el reconocimiento del virus y la membrana celular, y de la replicación del virus. Y después, bueno, hay otras más, ¿no? Atacar la fusión de la membrana y el proceso de endocitosis, atacar el proceso de exocitosis, atacar algunos otros factores que andan en la sangre que le sirven al virus para circular y llegar a las células, etc. Entonces, targets había un montón, algunos, como yo les dije, por ejemplo, estos casos, ribavirina, remdesivir, favipiravir, son compuestos orgánicos que penetran medianamente fácil hacia el interior de las células y pueden atacar en particular a alguna enzima del proceso de replicación de los virus. Y también se estaban probando algunos anticuerpos que bloquearan el ingreso del virus a la célula
acá hay algunos ejemplos con los que se probaron, que ya existían y se probaron, ¿no? Entonces, yo me voy a meter un poco más con el tema de los tratamientos con anticuerpos, porque bueno, es por donde vino esta historia, ¿no? Entonces, va la segunda pregunta, ¿no? Si quisiéramos bloquear el ingreso del virus a una célula, ¿qué parte del virus deberían reconocer estos anticuerpos? ¿Qué nos parece? ¿El ARN? Bien, ¿el ARN dónde está? Si queremos, pensemos No, que queremos bloquear el ingreso. Claro, No, hay se un me ocurre problema. algo de la membrana. Ah, sí, Bien, tenemos que algo... Sí, algo que Alguna bloquear proteína de ingreso. superficie. Bien, tiene que ser una proteína de superficie, ¿no? Porque algo que estuviera en el interior del virus, un anticuerpo directamente no lo iba a reconocer. A lo sumo, que sí igual existen casos, alguien sabe más que yo de esto, puede ser que se usen anticuerpos para tratamiento de algunas enfermedades, de cosas que están en el interior, si hay una previa digestión y se liberan esas cosas hacia afuera. Pero si yo quiero bloquear... Sí, Perdón. Que en el caso del coronavirus sería la proteína Spike. exacto, ¿no? Ahí está. Ya que la escuchamos un montón, a lo que habría que apuntar, de lo que se habló un montón durante también el año pasado, es a alguna proteína que estuviera en el exterior del virus, y en particular existían solo dos proteínas en el exterior del virus, una es Spike, la proteína A y la proteína S, y la proteína E, y en particular la proteína S, o sea, Spike, era la involucrada en el reconocimiento específico de las células, ¿no? En el reconocimiento entre el virus y la célula. Entonces, la mayoría, o muchos de los desarrollos, tanto de las vacunas como de los tratamientos, apuntaron a esta proteína Spike, ¿saben? Que es la que está en el exterior y se encarga del ingreso, o permite el ingreso del virus a la célula. Bien, entonces, ¿de dónde podemos sacar los anticuerpos? Acá se abren un montón de posibilidades ¿no? de dónde uno puede sacar anticuerpos para tratamiento, ¿no? Porque cuando uno... ¿qué diferencia hay entre un tratamiento con anticuerpos y una vacuna? La vacuna en realidad tendría como un enfoque más preventivo. El Bien. tratamiento con anticuerpos sería para tratar ya una vez que estás enfermo. Perfecto. Eso, clave, sí. ¿Y qué es lo que produce la vacuna en nuestro organismo? O sea, ¿qué es lo que se generemos dispara? anticuerpos. Que generamos anticuerpos, ¿no? Claro, Entonces, hay genera algo una en común respuesta acá. inmunológica. Bien. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre los anticuerpos producidos por una vacuna y un tratamiento con anticuerpos? Y ¿No digamos, son lo mismo? pasa que los Para mí debe anticuerpos, ser como más rápido mandar directamente los anticuerpos antes que esperar a que el cuerpo sintetice los anticuerpos necesarios. Bien, ¿no? Si yo no estoy vacunado y no tengo anticuerpos, el proceso de desarrollo interno, digamos, el proceso que lleva con nuestro propio cuerpo a generar anticuerpos, es un proceso medianamente largo, ¿no? Vieron que, bueno, ahora se contaba un poco en los medios y todo, mínimo con una dosis hay que esperar como 2 semanas, y después en general hay que dar segundas o terceras dosis, eso lleva un par de meses. Y si nosotros queremos hacer un tratamiento, vacunar a alguien nos serviría, porque digamos, se moriría antes o se curaría antes de que desarrollase anticuerpos. Acá le estaríamos dando directamente anticuerpos que cumplirían un rol similar a los anticuerpos producidos por la vacuna. Pero ¿cuál es el problema? Ahora, ¿por qué no usamos anticuerpos de manera preventiva? O sea, ¿por qué no andamos metiéndole anticuerpos a todo el mundo en lugar de vacunándolos, por ejemplo? y Porque tienen una no vida depende de media. nuestro organismo. Exacto, tiene una vida rechazar? media, ¿no? Llega un momento, un par de... ¿Los pueden rechazar también? Sí, eso puede pasar, genera una respuesta inmune, en nuestro cuerpo genera una respuesta inmune contra los anticuerpos que le ingresamos, o sea, uno no le puede dar infinita cantidad de veces los mismos anticuerpos a una persona porque el cuerpo lo rechaza, eso por un lado, y segundo, por lo que decía Cintia, ahí está, es que los anticuerpos, como toda molécula, tienen un tiempo de vida media de circulación en sangre, ¿no? Como cualquier medicamento.
Yo no sé exactamente cuánto dura un anticuerpo en la sangre, pero no es mucho, digamos. Hay un proceso de degradación natural que hace que su efecto no sea infinito. Entonces, estamos hablando ahora de un desarrollo de anticuerpos como tratamiento, que como yo decía Marina, es más rápido que vacunar a alguien, o sea, si la inmediatez es más útil, pero es para tratar la urgencia, nada más, es un tratamiento. Bien, entonces, ¿de dónde podemos sacar anticuerpos que ya fueron generados por otros, ¿no? Porque no los generó nuestro cuerpo? Ahí está, igual está medio en la pantalla ya, ¿no? Igual. Una opción Claro, era... Sí, como se decía al principio, que las personas que habían padecido COVID iban a donar suero. O, bien, bueno, plasma. esa fue la primera estrategia, ¿no? Que empezó a dar vueltas, que era la donación de plasma de personas que ya habían desarrollado enfermedad y habían levantado un alto título de anticuerpos. ¿Y si no? Ahora se está buscando en el calostro de las vacas, ¿no? De las leches de las vacas. Sí, bien, o sea, otra opción es inmunizar animales, cualquiera, había varias opciones, hubo varios desarrollos, yo voy a contar uno, pero hubo con pollo, con vaca, con varias cosas. Otra opción es inmunizar animales, que los animales esos produzcan anticuerpos y usar esos anticuerpos como tratamiento para las personas. Eso tiene algunos pros y unos contras, ahora vamos a charlar. Y la tercera estrategia para generar anticuerpos, para tratamientos en general, ¿cuál sería? Monoclonales, o sea, todos Monoclonales. producidos en labo. Bien in vitro, claro. Entonces vamos a analizar cuáles serían los beneficios y dificultades en particular me interesa que charlemos el tratamiento con anticuerpos policlonales versus los monoclonales. ¿Cuál es, primero, por las dudas, quieren que repasemos qué es poli y monoclonal? ¿O tengo un par de diapos para eso? Los monoclonales son todas copias o sea, es exactamente el mismo anticuerpo. Bien, Y los siempre el mismo policlonales anticuerpo. pueden variar. Bien, los policlonales son... Perfecto, Estefi. Es esa la diferencia, ¿no? ¿Y por qué no usamos monoclonales para todo? Si, digamos, en principio son mejores los monoclonales, ¿no? Porque son, una vez que uno encuentra un anticuerpo que se pega a tal región de tal proteína o tal microorganismo y lo bloquea y hace lo suyo, le empieza a producir en masa en el laboratorio. Pero ahora vamos a recordar cómo se hace. O sea, si los monoclonales son mejores que los policlonales, pues son más específicos, ¿no? ¿Por qué no hacemos todo con monoclonales en general en la vida? Para que reconozca más de un epítope. Bien, una tiene que ver con eso, ¿no? Que si reconoce el monoclonal, reconoce una sola cosa, si esa cosa varía mucho, puede llegar a ser un problema, ¿no? Y además, que vamos a charlar, el desarrollo de anticuerpos monoclonales es mucho más difícil, más caro y más largo, digamos, el proceso. Entonces o sea, si bien es más específico en general, y para algunas enfermedades, algunas cosas, es lo mejor que tenemos, ¿no? Ahora hay mucho desarrollo de anticuerpos monoclonales, sobre todo para cáncer, para distintos tipos de cáncer, que es una cosa mucho más específica que las quimioterapias, por ejemplo. Involucra mucho más tiempo, mucho más trabajo, son infinitamente más caros, o sea, en orden de los miles y miles de dólares los tratamientos con monoclonales. Tienen esas dificultades. Entonces, bueno, esto creo que... ¿Quieren que repasemos esto de las partes de anticuerpo o las tenemos más claras? Yo porque después voy a hablar sobre algunas de estas cositas. Entonces, está más o menos claro. Tenemos el anticuerpo, tiene dos cadenas pesadas, los nuestros, ¿no? Dos cadenas pesadas, dos livianas o ligeras, y se divide en dos partes, ¿no? El anticuerpo, la región que se llama variable y la región constante. La región variable es justamente la que cambia mucho anticuerpo a anticuerpo, es la que permite reconocer distintos tipos de antígenos, ya sea microorganismos o cualquier otra cosa. A veces de hecho eso falla y produce enfermedades autoinmunes. Y la región constante, que es reconocida por algún componente de nuestro propio sistema inmune y hace algo con eso, ¿no? Esto tengámoslo en la cabeza por las dudas, porque vamos a tocarlo en algún momento. Entonces, ¿cómo se produce un anticuerpo policlonal? Es súper sencillo y rápido en general, ¿no? Yo inmunizo al animal del cual yo quiero obtener anticuerpos con mi antígeno,
acá en nuestro caso, ¿cuál sería el antígeno? Si nosotros queremos hacer anticuerpos contra COVID, ¿qué hemos dicho? Spike. La proteína Spike, ¿no? Entonces yo tengo que producir de alguna manera la proteína Spike in vitro, purificarla, todo eso, y dársela al animalito. Acá hay un ratoncito. Espero un tiempito, que en general no es mucho, pero varía un poco de animal a animal y demás. Ese animal va a generar una respuesta policlonal contra ese antígeno, y yo después de la sangre de ese animal voy a extraer un montón de anticuerpos específicos y no específicos contra el antígeno que yo quiero atacar. Y yo eso después incluso lo puedo caracterizar, puedo separar, los puedo procesar, incluso ahora hay todo un laburo muy grande en el desarrollo de terapias de anticuerpos, de procesar esos anticuerpos para que tengan, por ejemplo, para que no tengan problemas de respuestas inmunes, ¿viste? Todo ese tipo de cosas que van en contra de la aplicación que uno quiere. Entonces, esto es relativamente rápido, fácil, sencillo. Ahí a veces hay que tener cuidado con qué animal uno está usando, cómo responde la persona a los anticuerpos de otros animales, pero eso ya más o menos se tiene más o menos claro qué hacer con eso. Tengo una pregunta. ¿Se sí. inyecta solo la proteína? O sea, no es que el animal se enferma. Claro, no. Bueno, hay estrategias de todo tipo en realidad. A veces inyectar solamente la proteína hace que la respuesta inmune sea muy chiquita y muy baja. Entonces, existe un montón de estrategias que apuntan a aumentar la respuesta inmune contra tu proteína. Las tradicionales son inyectar con la proteína alguna otra sustancia, que se llaman adyuvantes, que estimulan en general al sistema inmune. Entonces, como exacerban la respuesta inmune contra lo que sea, y yo justo le metí mi proteína, voy a generar más anticuerpos contra esa proteína. Eso es lo más tradicional. Y después hay estrategias un poquito más modernas, que tienen que ver con armar, por ejemplo, ensamblados de mi proteína un poco más grandes, como muchas copias hechas una pelota. Se llama display, un display de la proteína, que en general eso suele tener mucho mejor efecto que poner la proteína solita. Y después, bueno, están estrategias, hay otras estrategias, ¿no? Digamos, nosotros ahora en las vacunas, por ejemplo, vieron que se usan adenovirus o se usan liposomas con el ARN de la proteína. Esas estrategias también se pueden usar para generar respuestas policlonales en animales. En general, lo primero que se prueba siempre es dar la proteína ahí purificada y ver si eso solo per se funciona, o con un ayudante. Si eso ya no es lo suficientemente bueno, ya ahí sí se prueba con estas otras estrategias. ¿Está más o menos? Pero a veces sí hay que... O sea, básicamente hay que estimular un poco al sistema inmune cuando no arranca bien. En general sí, en general se prueba primero, el primer tiro es solo con la proteína, y si eso no te anda, pruebas con otras estrategias que ayuden. No todos, los anticuerpos, o sea, por ejemplo, no sé, justo la imagen de un conejo, pero por ejemplo, tiene que ser un animal para que sea compatible con el humano, calculo que no deben ser todos los animales. No, en general, bueno, se hacen obviamente en mamíferos, la mayoría. Igual también se usan pájaros, aves también. Pero igual, si vos no querés tener problemas con eso, con el origen, que igual seguro, o sea, si lo pones así tal cual, lo vas a tener, hay que procesar los anticuerpos, esos. Hay un pasito intermedio entre sacar el anticuerpo del animal y dárselo a una persona, por ejemplo. Tenés que evitar un montón de cosas. Se llaman, eso se dice a veces anticuerpos humanizados. Ah, ¿Se sí. escuchaban alguna vez hablar? He escuchado el término, sí. Bien, anticuerpos es que se los procesa de alguna manera a posteriori para que el sistema inmune nuestro no los reconozca como algo malo, porque si nuestro sistema inmune los reconoce como un antígeno, entonces los va a eliminar y no van a hacer lo que tienen que hacer. Ok. Hay mucho laburo ahí los últimos 20 años en ese proceso de humanización para que la eficacia del tratamiento de anticuerpos sea la que uno espera. Bien, y después tenemos los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que fueron desarrollados por Milstein, que fue lo que le hizo que se adjudicara el premio Nobel en el 84. No fue solo él, es él y un colega en Gran Bretaña, en Cambridge, que consisten en los siguientes pasitos, así como muy simplificado. Uno, el principio, la primera etapa es parecida a los policlonales, ¿no? Uno le da el antígeno a un animal, supongamos un ratoncito, una rata, lo que fuera. Ese animal genera una respuesta inmune, una respuesta policlonal,
Yo después de esa respuesta policlonal lo que hago es seleccionar los anticuerpos que más me interesan, o sea, los voy probando contra mi antígeno, a ver cuál se pega mejor, cuál se pega más tiempo, etc. Y una vez que identifiqué esos anticuerpos que andan mejor, en realidad lo que yo necesito son las células protectoras, las células productoras de ese anticuerpo, o sea, los linfocitos B. Entonces identifico el clon del linfocito B que produce el anticuerpo que a mí me importa, y a ese es el que voy a separar de todo el resto, y con el que voy a trabajar de ahí en más. Para que, como el problema que tenemos es que los linfocitos B no viven infinitamente, entonces lo que se hace es fusionarlos con una célula de crecimiento ilimitado, que en general suele ser un tipo de célula tumoral, ¿no? Que tiene modificado el ciclo celular para replicarse indefinidamente. Se fusionan los núcleos, se fusionan esas dos células y se hace una célula nueva híbrida que se llama hibridoma. Y este hibridoma, ahora sí, es una célula cuasi inmortal que produce infinita cantidad de anticuerpos contra lo que yo quiero. Y esos anticuerpos, como creo que habías dicho vos, Steffi, que todos, ¿no? Son todos idénticos entre sí. Entonces vos a las personas que le das este anticuerpo es una respuesta monoclonal ultra específica. El problema con el desarrollo de anticuerpos monoclonales, hay gente que se largó a hacer monoclonales contra COVID. El problema son los tiempos y las dificultades. En realidad, el problema de la urgencia y de los tiempos fue un problema para todo, para las vacunas, para los anticuerpos, para los medicamentos, porque el desarrollo de cualquier medicamento, cualquier vacuna, tiene un tiempo tradicional típico de entre 10 y 15 años. Cualquier cosa que ustedes quieran desarrollar, en farmacia, digamos, tiene tiempos de 10 a 15 años que a veces son muy difíciles de acortar. Porque de la fase que por ahí es la que es más cercana a nosotros, ¿no? Exploratoria, de laboratorio, ¿no? Un laboratorio como el de Aldi, el mío, cualquiera, encuentra algo que puede llegar a servir como medicamento. De ahí hasta que eso esté circulando como medicamento efectivamente en hospitales, en farmacias, todo eso, pasa un montón de cosas. Tienen que pasar ensayos preclínicos, tienen que pasar ensayos clínicos, hay varias fases de ensayos clínicos, ¿no? Fase 1, 2, 3, eso lleva años, ¿no? Porque una fase 3 en general es típicamente de miles de personas, son experimentos bastante complejos. Y después de eso hay tiempos burocráticos de aprobación de los organismos regulatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso lleva como 10 años. Entonces tenemos el problema contra COVID, que tuvimos una urgencia, había que resolver tanto el desarrollo de vacunas como el desarrollo de tratamientos en tiempos medio récord, mientras antes mejor. Entonces, esos tiempos se fueron acortando de muchas maneras, a veces flexibilizando algunas cuestiones, a veces solapando etapas, ¿no? Como que vos no esperabas a terminar una etapa para empezar la otra, ¿no? Por ahí se empezaba una fase clínica cuando todavía no se había empezado la preclínica, y algo que fue clave en el desarrollo tanto de vacunas como de medicamentos, fue esto que yo puse acá, que esto es re importante cuando uno piensa en ciencia aplicada, no, en la ciencia básica, en ciencia aplicada, que es construir donde ya hay bloques puestos. ¿A esto con qué me refiero? Con que ningún laboratorio de los que ustedes ven que produjo alguna vacuna o un medicamento contra COVID, se lanzó de cero a producir eso. Eran laboratorios, tanto de universidades como de empresas farmacéuticas, como como laboratorios públicos, que venían trabajando en algo que se podía adaptar más o menos fácil al problema de COVID, ¿no? Entonces, como ya tenía algo construido, a veces para alguna otra enfermedad, lo que se hizo fue adaptar. Y eso también acorta muchos tiempos, porque hay muchas cosas que vos ya aprendiste en el camino para la otra cosa y que no la tenés que aprender de nuevo. Entonces, eso es clave. Todo lo que ustedes vieron, todos los desarrollos, por ejemplo, acá, también de los kits de diagnóstico, todas esas cosas que contaron, la gente ya venía laburando en el tema, no en coronavirus, a veces en otras cosas, pero que ya manejaban mucho test de diagnóstico, por ejemplo, contra otros virus. Ese tipo de cosas, entonces, o contra otras bacterias. Entonces, los procesos, como uno dice, wow, un tiempo récord, en 3 meses se desarrolló esto. ¿Cómo hicieron para desarrollar algo en 3 meses? Bueno, venían trabajando en otra cosa parecida, e hicieron un volantazo y se metieron en COVID. Eso fue lo que pasó en casi todos los casos que ustedes vieron en la tele, en los diarios, etc. Tengo una pregunta.
Sí. ¿Ya había pasado esto antes en el mundo, o sea, en algún momento esto de tener que producir una vacuna, un medicamento con urgencia y tener que sacrificar pasos de esto que decís, bueno, no sé, sacrificar el de los ensayos preclínicos y pasar, o tuvieron que improvisar ahora con esto del COVID y dijeron, bueno, no sé, probemos sacando los ensayos preclínicos y veamos qué pasa? Sabes que yo no tengo mucho registro de algo parecido a lo que pasó ahora. No podría asegurarte que no haya pasado antes. Pasó un Pero poco, por lo que me acuerdo, con la época del ébola, que lo con el intentaron, ébola pero la puede ser. vacuna no llegó a fase porque justo se cortó, o sea, lo pudieron cortar con otras medidas. Pero me acuerdo que Claro. había pasado que muchas plataformas habían saltado, y de hecho parte de las plataformas ahora de COVID son de las que habían desarrollado para ébola. Ujú. El tema es que como que eran epidemias o las pandemias que se limitaban solas. Esta fue la única que realmente explotó, porque también había pasado A algo nivel un mundial. poquito Sí. parecido con la gripe porcina y la gripe aviar, pero como que se autocontroló. Sí. O sea, Sí, nunca sí, había llegado a tal extremo. No. O sea, las otras epidemias o principios de pandemia que hubo en los últimos 20, 30 años, no sé, algo así, como dice Aldi, se controlaron de otra manera, digamos. En general, a veces el mismo virus, o sea, en el proceso de mutación y todo eso de los virus, se hicieron susceptibles, qué sé yo, y desapareció solo. Fue como un proceso evolutivo medio natural que le pasó al virus que desapareció. Sí, muchas veces las medidas de prevención, por ejemplo, a ver, tuvimos mucha suerte cuando salió en parte lo del COVID, que se lograron estas estrategias de tratamiento y estrategias de vacuna funcionales. En otros casos, por ejemplo, la última real pandemia que tuvimos, hace unos cuantos años por suerte, fue la de HIV, y todavía no tenemos vacuna. Sí, en realidad ahí se controló de otra manera, se controló básicamente controlando la transmisión. El problema del coronavirus es que es muy difícil de controlar la transmisión, entonces, gracias a Dios no funcionaron otras como las vacunas, si no estábamos un poco complicados. En general las enfermedades respiratorias tienen ese problema, no son difíciles de controlar desde la prevención. Se hacen, ¿no? Pero es mucho más difícil que una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Bueno, y el caso que les voy a contar ahora sí, hice mucha intro y no conté todavía nada de lo que hicimos nosotros. Pero me parecía bueno hacer algunas introducciones teóricas y también por un poco de contexto, algunas reflexiones. Pero lo que les voy a contar es un caso de esto que les dije, ¿no? De construir sobre un bloque donde ya había bloquecitos puestos. Y en particular, mi jefe, bueno, Fernando Goldbaum, él es al mismo tiempo, él era jefe de un grupo de CONICET, que es en el que estoy yo haciendo mi doctorado, que es el grupo de microbiología e inmunología molecular en el Instituto del Elbar, que es un laboratorio que, como yo les conté, se dedica muchísimo a la investigación básica a nivel bien molecular, a nivel de proteínas, de algunos microorganismos y algunos procesos inmunológicos. Y al mismo tiempo que es director jefe de un grupo de CONICET, él también es el director científico de una empresa de base tecnológica que se llama Immunova, que es esta que está acá, que es una empresa que se estaba dedicando, nació hace 10 años más o menos, y que se estaba dedicando al desarrollo de tratamientos, entre otras cosas, al desarrollo de tratamientos con anticuerpos para algunas enfermedades para las cuales no hay tratamiento. Los tratamientos que existen no son lo suficientemente efectivos. En particular, ellos venían trabajando. La empresa nació casi con el desarrollo de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico. ¿Se acuerdan? Es el de las hamburguesas de McDonald's hace unos años, que los nenes se morían porque tenían, a veces había carne, cuando la carne estaba contaminada con una cepa de Escherichia coli que producía este síndrome, en particular en niños y niñas, muchas veces se morían, ¿no? Producía una hemorragia interna, etc. Es una enfermedad para la cual no hay buenos tratamientos. Entonces ellos se pusieron a desarrollar, justamente lo que había encontrado esta empresa, justo lo que me preguntaban, era una estrategia nueva de estimular el sistema inmune. Entonces ellos producían en animales anticuerpos contra cosas que a veces no era tan fácil tener anticuerpos, ¿no?
Entonces, ellos en 2019, fíjense acá, abril 2019, se presentó un suero hiperinmune equino para el síndrome urémico hemolítico, y en 2020, bueno, se hicieron los primeros ensayos clínicos. Y yo les conté acá, pero también en paralelo, después de todo este proceso de desarrollo de casi 10 años de estos anticuerpos para síndrome urémico hemolítico, también empezaron a trabajar con hantavirus, que también hace un tiempito hubo un brote epidémico. Entonces, no me voy a olvidar más. Un día estamos en abril y él nos dijo, che, tengo la idea de trasladar esto que nosotros hacemos para síndrome hemolítico a coronavirus. No sé si va a funcionar, pero es algo relativamente rápido de probar, no implica mucho tiempo ni mucho dinero para arrancarlo. Y si nos ponemos, él en su momento dijo, esta es una apreciación de él, si no, Argentina, él decía, Argentina va a tardar mucho en desarrollar una vacuna propia, igual después aparecieron, ¿no? Laboratorios que sí se mandaron a hacerlo. Él me dijo, yo quiero hacer algo que ocupe ese espacio de tiempo, esa escala de tiempo entre el desarrollo de una vacuna y la nada, ¿no? O sea, ese tiempo que en el que íbamos a tardar en tener vacunas, piensen que a principios de 2020 no había vacunas en ningún lugar del mundo, se estaban desarrollando vacunas. Un desarrollo de vacunas en Argentina iba a ser necesariamente más lento, por una cuestión presupuestaria, infraestructura, etcétera, que en los países centrales, y no estaba para nada garantizado que cuando los países centrales produjeran sus propias vacunas, nos dieran vacunas a nosotros. O sea, acuérdense de la incertidumbre de ese momento. Entonces, él dijo, yo quiero aportar a desarrollo de un tratamiento que podamos desarrollar en tiempos medianamente rápidos, hasta que aparezcan vacunas, cuando todavía ni siquiera sabemos si vamos a tener vacunas. Ni siquiera sabemos si las vacunas que se están desarrollando, como decía Aldi, ¿no?, iban a poder funcionar, porque contra, por ejemplo, HIV o dengue no tenemos, por más trabajo que hubo. Entonces, lo que él nos propuso fue emular el proceso que ellos habían recorrido, o adaptarlo para síndrome urémico hemolítico y hantavirus, adaptarlo a COVID. Y acá apareció este proyecto, ¿no?, el suero hiperinmune anti-COVID, que consistía muy sintéticamente en inmunizar caballos, ahora vamos a charlar por qué caballos, inmunizar caballos, extraer los anticuerpos, procesarlos y dárselos a pacientes para bloquear el ingreso de virus a las células. Esta fue la idea original. ¿Por qué caballos? Bueno, en realidad es una cuestión casi histórica, que es que en Argentina está bastante desarrollada la producción de anticuerpos en caballos, sobre todo para el tratamiento para la producción de antiofídicos. Miren que cuando una persona le aplica una serpiente venenosa, se le da un tratamiento antiofídico que no es otra cosa que anticuerpos producidos en caballos contra ese veneno de esa serpiente específica. Entonces, como hay un desarrollo de como casi 100 años de suero antiofídico en caballos, hay empresas que lo hacen ya hace mucho tiempo, hay gente que tiene mucha experiencia produciéndolos, entonces se decidió trabajar con caballos por esa razón, ¿no? Porque hay que tener las instalaciones, hay que tener los caballos, hay que tener la gente especializada en eso, ¿no?, que tienen que pasar todas esas cosas. Y además porque los caballos se sabe que son muy buenos productores de anticuerpos en general, o sea, como es un animal grande, su volumen de sangre es muy grande, mucho más grande que el nuestro, entonces por un lado uno puede extraer mucha más cantidad de sangre, y por otro lado son buenos productores de anticuerpos, en general sus respuestas inmunes son buenas. Entonces por eso se usan caballos. Bueno, entonces ahí lo que nos sentamos, que eso ya lo charlamos igual entre nosotros acá, nos sentamos ese día en el instituto y dijimos, bueno, ¿qué le ponemos al caballo, ¿no? Y estuvimos charlando esto de inyectar la proteína S, la proteína Spike. En realidad usamos un fragmento de proteína Spike que se llama RBD. Pero después teníamos que ver de dónde la sacábamos, cómo la producíamos, ¿no? Había que armar todo un protocolo para eso. Bien, ¿de dónde la sacábamos? Bueno, por suerte, teníamos acceso en el Instituto del Lugar al genoma del virus. El virus había sido secuenciado ya en varios países, entre ellos en Estados Unidos. Acá en Argentina todavía no había sido secuenciado, ahora tenemos un montón de secuenciamientos de COVID y de sus variantes. En ese momento todavía no se había hecho acá en Argentina, pero teníamos acceso al genoma del virus gracias a que una investigadora del Lugar, que es Andrea Gamarnik,
que tenía contacto, un contacto muy fluido con un virólogo de Estados Unidos, le mandó la secuencia del genoma del virus a Andrea para el desarrollo de los kits de diagnósticos. No sé si se acuerdan. Pero bueno, ella tuvo contacto y ella trajo el genoma acá a Argentina, al Instituto del Lugar. Y estamos a un piso de distancia, literalmente. Y entonces, con la secuencia del virus completa, agarramos como el fragmentito de la proteína que nos interesaba, que es la proteína Spike, y en realidad usamos un pedacito de la proteína Spike, y le empezamos a producir de manera recombinante en células humanas. Bien. Ahora voy a meter un poco en lo técnico, porque intuyo que a ustedes les va a interesar un poco el cómo, ¿no? La parte más técnica, y que aparte seguro que ya saben bastante de esto. La parte más biotecnológica, si se quiere. Entonces, primero lo que hicimos fue obtener la secuencia de la proteína Spike, ¿no? Teníamos el genoma completo del coronavirus. Los virus igual tienen un genoma muy chiquitito y tienen todos los genes muy solapados. Tiene una estructura bastante particular los genomas de los virus. Obtuvimos la proteína, el fragmentito de la proteína Spike, que es esta, y lo introdujimos en un plásmido, ¿no? Y con las mismas técnicas típicas que suelen usar para hacer de manera recombinante proteínas en plásmido. ¿Ustedes esto más o menos lo vieron en la carrera? Sí, Bien, lo vimos. bien, buenísimo. Entonces, no, ni muy distinto a lo que ustedes ya vieron. Se introduce ¿no? Se usan, ¿cómo es? Se me fue la palabra. Antibióticos para reconocer qué células tienen el gen de mi interés, todo eso. Nada más que en lugar de, como típicamente se trabaja con bacterias, la producción recombinante acá tenía que ser en células humanas, porque queríamos que la proteína sufra procesos post-traduccionales típicos de los que le ocurre al virus adentro de la célula. Por eso no se produce en bacterias. Después introdujimos el plásmido en células humanas por un proceso de transfección. En general se usa, a veces hay muchas técnicas de transfección de células. Nosotros usamos lipofectamina, que es una molécula que forma como si se dijera como membranas lipídicas alrededor del plásmido. Eso se fusiona con la célula y permite el ingreso del plásmido a la célula. Y si tenemos mucha suerte, algunas de esas células fueron bien transfectadas. En general la eficiencia de transfección de células humanas es súper baja, es todo un tema eso, no es tan fácil. Pero bueno, después hay métodos de selección, ¿no? Uno espera que la proteína se produzca, ¿no? En cultivos celulares. Típicamente a veces, como es un proceso poco eficiente, se suele usar algunos métodos de selección, y hasta a veces se les introduce alguna secuencia de proteína como GFP para identificar visualmente las células que lo tienen. Y después empieza, una vez que tenemos las proteínas que están infectadas, se las estimula para que produzcan nuestra proteína de interés, que es la proteína Spike. Después hay un proceso de purificación, que de nuevo varía mucho de célula a célula, proteína a proteína, pero que típicamente se usan técnicas de cromatografía, técnicas cromatográficas, ¿no? Exclusiones moleculares, intercambios iónicos, ese tipo de cosas, para separar a mi proteína del resto de la célula. Nosotros acá tenemos la suerte de que la proteína le habíamos metido una secuencia de exportación al exterior, entonces la proteína quedaba no dentro de la célula, sino en el medio de cultivo, y eso hacía un poquito más fácil la purificación, pero igualmente había que separar la proteína de todo el resto del medio de cultivo. Y para eso se suelen usar técnicas técnicas cromatográficas, que es lo que se usa en general para casi todas las proteínas, la producción in vitro de proteínas, para cualquier cosa, si uno quiere hacer enzimas, si uno quiere desarrollar anticuerpos, todo ese tipo de cosas. Bien. Tengo una pregunta. Dale. Y a medida que vos vas como que llegan a estos pasos, por ahí, no sé, Sí. tenés que hacer cromatografía o tenés que elegir en qué célula vas a hacer que crezca, o sea, ¿de dónde van sacando todo eso? ¿Van investigando o alguien dice que? Entonces, en general, uno siempre tiene dos caminos. O armarse sus propios protocolos, imaginándose lo que podría llegar a funcionar, o se copia lo que uno ya hizo antes, ¿no? Como todo. En la ciencia funciona muy... buena parte de las lecturas de los papers, aunque no los crean,
es leer materiales y métodos de cómo corno hizo la otra persona para hacer lo que yo quiero hacer. A veces lo miramos más que los resultados. Creo que Aldi lo puede certificar. Entonces, sí, o sea, fuimos a leer materiales y métodos de papers de gente que ya lo había hecho, ya habían producido Spike en otros laboratorios. Es más, este protocolo en particular a nosotros nos lo pasó el laboratorio de Andrea Gamarnik, que era el protocolo que usaban para producir esta proteína para hacer el kit de diagnóstico. Ya usaban la misma proteína para el kit de diagnóstico. Entonces ellos ya se habían armado todo su protocolo para producirlo para los ELISAs. Entonces ellos nos lo enseñaron ellos a nosotros. Y a ellos a la vez lo sacaron de un paper de un laboratorio de Estados Unidos. Si no, uno prueba. O sea, si no te da dónde agarrarte, uno tiene la teoría, lo que ya sabe, y se pone a probar, ¿no? Te la jugás, claro. O sea que básicamente buscás en Inter, te pones a buscar cómo purificar tal cosa, cómo hacer tal cosa, o alguien viene y te dice, esto lo hizo tal persona, y ahí lo usás, y si no, probás. Es así, es así. De hecho, el laboratorio de Andrea tomaron un protocolo que les habían pasado y lo modificaron y lo optimizaron, por ejemplo, ellos. Porque necesitaban producir a mayor escala de lo que se producía originalmente. Entonces uno también uno hace eso, ¿no? Como a veces toma protocolo que otro hizo para lo mismo que uno necesita o algo muy parecido y lo va modificando de a poquito para que le sirva a uno. Igual, ¿Ustedes en algún paso tuvieron que inventar y decir, bueno, acá no tenemos protocolo, bueno, veamos si esto funciona, o tenían protocolos que sabían que habían funcionado? No, nosotros tuvimos la suerte de que el grupo de Gamarnik nos llevaba un par de meses de trabajo adelante nuestro y ellos ya habían hecho eso. Okay. Entonces no tuvimos que hacerlo. Ellos habían tenido buenos rendimientos y todo. Hay cosas que están súper estandarizadas igual. Por ejemplo, a la hora de purificar proteínas por cromatografía, hay una cromatografía que es muy típica, casi universal, que es a través de cromatografía de afinidad, ¿no? Que uno le pone una secuencia, un péptido chiquitito a tu proteína, que típicamente es una secuencia de histidinas, y lo pasa por una columnita comercial muy famosa, que se llama Histrap, que atrapa proteínas que tienen histidinas, una secuencia de histidinas, de 6 histidinas. Entonces, eso se usa casi universalmente para cualquier proteína y anda súper bien. Por ejemplo, eso es bastante universal. Hay cosas que son más universales, cosas que son menos. Acá el paso limitante, en realidad el complejo, tenía que ver con lograr una buena eficiencia. O sea, la dificultad no está en la purificación, sino obtener un buen rendimiento de producción de las células. O sea, que las células produjeran una buena cantidad de proteína, sobre todo porque las células humanas, yo por ejemplo, yo estoy acostumbrado a trabajar con bacterias. Yo lo hago un montón con proteínas, esto hago todo el tiempo, pero con bacterias. Y las bacterias son tus mejores amigos, se portan muy bien. En general, para todo lo que tenga que ver con producción recombinante de proteínas. Producen en general buenas cantidades, siempre depende mucho de tu proteína, depende de un montón de cosas, pero las bacterias son mucho más fáciles de manejar porque crecen más fácil, son menos sensibles al entorno, se mueren menos, se contaminan menos y producen mucho más. Pero, digamos, cuando uno necesita producir proteínas humanas o proteínas virales, por ejemplo, en general tiene que producirlo en células humanas, en líneas celulares humanas, y eso tiene sus complicaciones. Son un poco más sensibles y en general menos eficientes. Entonces la dificultad acá en general estaba en este pasito. Acá en la transfección y en la producción. O sea, qué tiempos, qué temperaturas, etc. No, tengo otra pregunta, Dale. pero se me van ocurriendo. No, pero como que yo me imagino que vos cuando empezás a hacer todo esto tenés como un presupuesto y por ahí a mitad del camino, no sé, te salió algo mal y decís, che, no sé, las células no se transfectaron bien, vos tenemos que hacer todo esto de nuevo y como que eso lo van sacando del presupuesto y en un momento si te sale mal lo tenés que abandonar o no es tan así. Bueno, es una pregunta sobre cómo funciona nuestro sistema científico. Está buena. Sí, es complejísimo eso que preguntás. Sí, varía mucho la respuesta, no sé si tengo una respuesta única para eso. Depende de cuánto dinero dispongas, ¿no? Digo, claro. eh, Pero puede pasar, acá, no sé, te salió mal y no tenés más presupuesto y... Sí, acá como, digamos, la situación era una situación bastante crítica, el Estado puso mucho dinero, bueno, tampoco mucho, puso dinero para el desarrollo de cosas contra COVID. O sea, hubo subsidios específicos
para quienes estuvieran desarrollando vacunas, tratamientos, kits de diagnóstico. Entonces, eso, una buena parte de los presupuestos de todos estos desarrollos vinieron del Estado, otra de donaciones privadas de algunas empresas, etc. Por ejemplo, las vacunas, vieron que acá entre Argentina y México se produjo la vacuna AstraZeneca. Sí. Bueno, la producción y la adaptación de la producción de esa vacuna acá en Latinoamérica fue porque Slim, que es el dueño de Claro y varias empresas telefónicas en México, puso una torta de dinero, es una persona más rica del mundo, puso un montón de dinero para que se hiciera acá. Entonces hubo también mucha donación privada también. Pero debo decirte que no sobraba tampoco, no nos sobraba el dinero, había que saber trabajar de manera bastante eficiente y rápida, lo cual genera un nivel de estrés bastante alto. Claro, me imagino. Sí, fue así. Bien, seguimos. Bueno, un pequeño comentario más con respecto a eso que preguntaste. Eso, en general, también varía mucho de país a país, ¿no? O sea, Argentina tiene un sistema de financiamiento del sistema científico y tecnológico fuertemente estatizado. Principalmente porque, en realidad, o sea, por dos razones. Uno, porque el Estado tiene interés en desarrollar su sistema científico y tecnológico, y porque el sistema privado no tiene tanto interés en ese desarrollo en Argentina. Hay otros países que las relaciones son o más equitativas o hasta inversas, ¿no? Entonces, eso se llama eso se lo suele llamar en el área de desarrollo de tecnología ecosistema de conocimiento, ¿no? Dependiendo del ecosistema de desarrollo que tenga cada país, de cómo vienen los financiamientos y demás. En general, bueno, con el Estado lo que pasa es que todo es un poquito más limitado, porque el Estado no tiene infinito dinero para poner. Algo de eso te quería preguntar, ya que cortaste, aprovecho. Sí, dale. Cuando dijiste de que tuvieron acceso al genoma mediante tu compañera que tuvo a través de la otra persona de Estados Unidos, que le Sí. dio el genoma, ¿eso es normal o es raro que te pasen así, de un país a otro? No, eso pasa. Ah, Eso no ocurre. es tipo No, información así se le pasa. Yo pensé que eran sí. más reservados cada país con su... Bueno, depende. Lo que pasa es que, bueno, ahora es una situación, sí, de nuevo, muy particular porque estamos en una situación, digamos, una pandemia. Todo lo que está publicado en un paper, existe la obligación legal de ser compartido. O sea, si vos publicás algo, tenés la obligación de compartir esa información. Ahora, hay mucho desarrollo, sobre todo en estas áreas, que tienen un interés económico muy grande. Yo ahora no estoy contando mucho de eso, pero digo, la problemática sanitaria está fuertemente atravesada por intereses económicos también, ¿no? A nivel mundial y a nivel local también. Hay mucho desarrollo farmacéutico que ocurre dentro de las empresas farmacéuticas, que no es publicado y que por ahí no circula, digamos. Entonces a veces no es tan fácil obtener todo. De hecho, bueno, ahí está metido en el medio toda la cuestión de los patentamientos, ¿no? Cuando uno patenta algo, un desarrollo, por ejemplo, de un anticuerpo, un tratamiento, el patentamiento tiene que ver con la propiedad, la exclusividad de la información y del uso de esa información para una determinada producción, o el cobro de regalías por usar lo que yo produje. Entonces varía un poco. Claro, perfecto. En general, me parece que también tiene que ver con el tipo de información que es. Todo lo que es información, así como decíamos, de la secuenciación de una bacteria, de un virus y demás, que es como se considera conocimiento público. O sea, está publicado y es algo como básico, que cualquiera lo podría hacer, pero ya que está hecho, se comparte. Todo lo que es producción del laboratorio propio y de conocimiento propio del laboratorio, sobre todo si están para patentes, esas cosas son más difíciles que te las compartan. Hay como más secreto, porque es un desarrollo tecnológico que no tengo por qué compartírtelo porque es lo que yo le aporté al proyecto. Como Claro, que claro, la información es la más difícil de compartir.
Sí, varía mucho, pero eso, los genomas en general son públicos, digamos. Hay un montón de Cuando bases de están- datos, de un montón de información de genomas o de enfermedades, gente que secuenció personas, que secuenció patologías, que secuenció células, o de información como que generan unas grandes bases de datos compartidas por consorcios, se llaman, que Ujú. comparten mucha información de la cual después vos sacás la parte que te interesa y haces tu investigación. Esa investigación es la que por ahí no compartís, porque fue tu idea novedosa. La información de la que partimos todos es la misma, Claro, y eso sí te la puede compartir alguien. Perfecto. Ahora sí. bien. Seguimos adelante, entonces. Bien, el siguiente paso entonces tiene que ver con inyectar la proteína de virus, en este caso a los caballos. De nuevo, esto ya salió de nuestro laboratorio. O sea, por ejemplo, el laboratorio, como mi laboratorio es un laboratorio que está especializado en producción recombinante de proteínas, en general lo hacemos para investigación básica, pero acá fue con otro objetivo. Nosotros no hacemos nada de caballos. Entonces, nosotros agarramos literalmente ese tubito y lo mandamos, así como estaba, a otro lugar, que una empresa que se dedicaba a producir anticuerpos en caballos, de sueros antiofídicos. Entonces, esa gente tenía su propio conocimiento y sus propias instalaciones para poder hacer esto. Eso ya como pasó a otra etapa. Bien, ahí pasó un tiempito, ¿no? Como cualquier proceso de inmunización, como ocurre con nosotros con las vacunas. Se espera un tiempo determinado, se va midiendo el título de anticuerpos contra el antígeno que yo inyecté al caballo, se va midiendo a lo largo de los días, y cuando esa respuesta es lo suficientemente alta, o por lo menos, o lo suficientemente alta o se estabiliza en algún valor, ahí se extrae el suero de los caballos con los anticuerpos, una respuesta policlonal de anticuerpos contra mi antígeno. Que en este caso, por ejemplo, nosotros le dimos 2 inyecciones, fue parecido a las vacunas. Dimos una primera inyección y a los 21 días, dimos una segunda inyección de la proteína recombinante de Spike. Bien. Anticuerpos, entonces hay un proceso de separación, ya a escala industrial, de los anticuerpos del resto del plasma, del resto de la sangre. Se separan los anticuerpos, pero ahora lo que nosotros tenemos son anticuerpos de caballo. Y eso típicamente, si se los damos directamente así a una persona, puede generar un rechazo a una respuesta inmune contra los anticuerpos. Entonces hay un pasito más de procesamiento de anticuerpos, que es cortar la parte, la que hemos llamado el dominio FC, o sea, el dominio, ahí se fue la palabra, constante, que justamente es lo que suelen reconocer los anticuerpos, para que sean menos reconocidos por el sistema inmune de las personas. Y nos quedamos solamente con la región que se llama variable. Esto también es una cosa que está súper estandarizada en la industria farmacéutica para la producción de anticuerpos de uso terapéutico. Y tenemos ahí el tubito, ¿no? Con los anticuerpos ya para ser probados. ¿Cómo seguía la historia? Bueno, yo ahí ya no formé parte de toda esta historia. De acá para adelante, por ejemplo, nosotros ya nos desligamos del proyecto, o nuestra participación llegó hasta ahí, pero lo que hubo fueron ensayos preclínicos y ensayos clínicos. Los ensayos preclínicos, los que se hicieron, acá tengo, si les interesa leer como más en detalle, este es el paper, se publicó un paper con esta información en detalle de lo que hicimos. Si quieren después se lo paso a Ali y se los manda si lo leen. Que es re cortito, tiene 2-3 páginas. Acá está el esquema de inmunización. Leímos 4 dosis, no una, perdón. No 2. 4 dosis de la proteína. Vieron que yo dije que no usamos la proteína Spike entera, sino un pedacito de proteína que se llama RBD. Trabajamos con 2 caballos. Esto tiene que ver con la cantidad de proteína que pudimos obtener. O sea, tiene que ver exclusivamente con la cantidad de proteína que pudimos producir al principio, digamos, en 15 días. Nosotros en 15 días producimos proteína y eso fue a parar a 2 caballos, que es lo que nos alcanzó.
Y eso entonces en los ensayos preclínicos lo que se hacía era titular, o sea, medir la cantidad de anticuerpos a lo largo de los días, y en particular medir la capacidad, lo que se llama capacidad neutralizante de esos anticuerpos, porque esto que tengo acá, cuando yo mido anticuerpos, yo tengo una respuesta compleja de muchos anticuerpos, y de los cuales algunos son más específicos que otros, o sea, tienen la capacidad de reconocer al virus, pero no necesariamente tienen la capacidad de bloquear el ingreso del virus a la célula, ¿no? Entonces, hay un segundo ensayo, que se llama ensayo de cero neutralización, que es poner en contacto el virus con estos anticuerpos y células. Entonces lo que se medía era la tasa de infección, ¿no? O la capacidad de infección de los virus en presencia de estos anticuerpos. Eso se lo llama cero neutralización. Y después de eso, como estos anticuerpos ya en realidad, buena parte de todo esto ya estaba probado, la bioseguridad, vieron que las primeras fases clínicas de cualquier medicamento tienen que ver con probar la seguridad de un medicamento, que no genere reacciones adversas y todo eso. Esa primera parte se salteó, por ejemplo. ¿Por qué se salteó? Bueno, porque existía el desarrollo de un medicamento muy parecido que ya se había hecho la fase 1. Entonces se tomó la fase 1 de tratamiento de anticuerpos contra síndrome glomérulo hemolítico, se tomó como equivalente a la fase 1 de el desarrollo de anticuerpos contra, ¿cómo se dice? Contra coronavirus. Y eso tiene que ver, eso se puede hacer porque en principio el proceso es el mismo, lo único que se cambió fue el antígeno y consecuentemente lo único que varía entre unos anticuerpos y los otros es la región variable. ¿Se ve eso? Entonces, como todo el proceso es el mismo y la única modificación entre unos anticuerpos y los otros era la región variable, los organismos regulatorios permitieron que se salteara, por ejemplo, la fase 1 de que era la fase de seguridad. Y se fue directamente a un esquema que también es algo que se hizo mucho durante la pandemia, que fue un esquema mixto de fase 2 y fase 3. O sea, en lugar de hacer fase 2 y fase 3, que en general la fase 2 es una prueba de eficacia a baja escala y la fase 3 es una prueba de eficacia a gran escala, y en general se usa, ¿cómo se dice? Multicéntrica, en distintos hospitales. La fase 3 en general es más compleja, si se puede se hace en distintos países. Acá se hizo en casi todo el mundo, para algunas también pasó esto, se fusionaron las fases 2 y la fase 3, o sea, nunca existió la prueba a pequeña escala de eficacia. Y en general se hizo algo medio híbrido, porque las pruebas a gran escala, o sea, las pruebas de fase 3, en general tuvieron números o cantidades de personas con las cuales se trabajó más chiquito que lo que suele hacerse la fase 3, y se usaron tiempos más cortos. Acá está todo esto que yo les conté, que pasó con absolutamente todos los medicamentos y todas las vacunas que están circulando contra COVID. Entonces, acá hubo un ensayo clínico, que esto ya fue dirigido por hospitales, entonces ya como que la empresa Immunova, que es la empresa que fue la que coordinó todo, pero en el medio, la producción de la proteína de antígeno fue hecha en el Instituto del Bar, la producción de los anticuerpos fue producida en una empresa que se llama Biol, que es una productora de anticuerpos de caballos, los ensayos preclínicos de neutralización los hizo el Malbrán, el Instituto Malbrán, y ya la fase clínica se hizo directamente en hospitales. El diseño de la fase clínica lo hicieron médicos de varios hospitales. Entonces se hizo una fase clínica con un total de más o menos 250 personas, que fueron, bueno, eso tiene que ver mucho con, hay distintos tipos de ensayo clínico, ¿no? Si están randomizados, no randomizados, con placebo, sin placebo, bueno, hay un montón de variantes. Esto una variante fue bastante sencillo, digamos, de interpretar. O sea, se dividió al total en 2 grupos, placebo y tratados. Es un estudio que se llama doble ciego, es decir, que ni el médico ni el paciente saben qué le están dando a la persona, si es placebo o tratamiento, y se van midiendo una serie de parámetros a lo largo del tiempo y se comparan esos parámetros entre la gente que tuvo placebo y la gente que tuvo tratamiento. Y eso dio que existía, bueno, por ejemplo, se pueden mirar un montón de cosas, ¿no? Acá miraron la morbilidad, la mortalidad, el tiempo que tardaron
o sea, si entraron o no a terapia intensiva, el tiempo que duraron en terapia intensiva, se fueron midiendo un montón de cosas, y la conclusión de este trabajo, que también está publicado si lo quieren leer, fue que el tratamiento con estos anticuerpos, nunca nada es como uno se lo imagina, siempre todo es mucho más complejo, ¿no? Es otra cosa que uno aprende haciendo ciencia, y sobre todo en el área de inmunología y todo lo que tenga que ver con medicina, en general siempre es todo mucho más complejo. Se encontró una tendencia a mejoría y una baja de mortalidad, pero fue solo una tendencia en ese momento. O sea, el número de personas con el que se había hecho el primer estudio, no una diferencia significativa, justamente porque el número con el cual se trabajó, no era tan grande. Entonces lo que hizo LANMAT ahí fue como se vio una tendencia, pero no una diferencia estadística significativa, fue aprobarlo, por ejemplo, que esto también pasó con un montón de cosas, fue aprobar el tratamiento de manera provisoria, y se empezó a usar, y después cuando se empezó a usar realmente como tratamiento, ahí se vio que sí había alguna mejoría, solo en algunos casos, que eran los casos moderados a severos, ¿no? Como que entonces se usó solamente para eso. Bien, entonces, ¿cómo es? Una reflexión más sobre los tiempos. Igual ya venimos charlando bastante sobre los tiempos. Los tiempos acá fueron sumamente cortos, mucho más cortos de lo que suele ocurrir. O sea, Immunova había desarrollado su suero hiperinmune para síndrome neumonómico hemolítico en 10 años, y el suero hiperinmune contra COVID fue en 8 meses, más o menos. Fíjense esa diferencia. Eso tuvo que ver con un aprendizaje previo de la experiencia de otra experiencia parecida, y con el acortamiento de tiempos de algunas cosas, que es lo otro que yo les había contado. O sea, el proyecto empezó en abril, las pruebas in vitro fueron en junio, o sea, nosotros en el Leluar hicimos la proteína en abril, entre abril y mayo, y junio se están inmunizando los caballos. No, perdón, en abril produjimos la proteína, en mayo se inmunizaron los caballos, y en junio estaban haciendo ensayos preclínicos, y en julio arrancó la fase clínica, que lógicamente duró varios meses, y en diciembre se aprobó provisoriamente el tratamiento de suero hiperinmune en pacientes moderados y graves, viendo una tendencia a la baja de la mortalidad y de la hospitalización. Segunda conclusión que quería dejarles también, que para mí fue un aprendizaje durante la pandemia, que no lo vi solo en este caso, yo me dediqué un poquito a estudiar qué había pasado con otros casos similares de desarrollos de vacunas, anticuerpos y kit de diagnóstico, y en todos pasó algo muy parecido, que esos tiempos también fueron cortos porque fueron producto de una red de contactos y red de instituciones que trabajaban de manera conjunta, cada una con su propio expertise, ¿no? Entonces, yo conté, por ejemplo, la primera partecita del proyecto apareció acá, ¿no? La función de la proteína recomendante. La parte de los caballos, la parte de la producción de anticuerpos en caballos, lo hizo una empresa de desarrollo de anticuerpos de caballos que se llama Viol. Buena parte de los estudios, después la producción en masa de la proteína pasó a hacerse en la UNSAM. O sea, nosotros hicimos la primera prueba, pero después la proteína empezó a producir la UNSAM en mayor cantidad. Los ensayos preclínicos los hizo el Membran. Immunova fue la empresa que coordinó todo esto. Y además, acá no lo mostré, pero hubo 8 hospitales involucrados en la etapa clínica. Bien. Eso es más o menos todo lo que tenía para contarles hoy. Ahora, si quieren, tenemos que un buen rato no sé si quieren seguir charlando, preguntando, volver sobre alguna otra cosa, más detalles, lo que fuera. Bueno, mil gracias igual, Santi, la verdad súper interesante. Yo no lo había visto, había como leído un par de cosas, pero no lo había visto así todo contado de cómo fue la historia, y me encantó. Aprovechemos si quieren entonces para charlar un poco de lo que quieran. Nos queda un ratito. Sí, pueden ser cosas técnicas o preguntas más generales, o sea, la verdad que son re buenas preguntas en el medio, así que me voy contento. Yo mientras Me voy pareció dejando muy, también.